Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué onda, qué onda? Estamos arrancando una transmisión más. Esto no es una misión, es una transmisión transdisciplinaria, misiones transdisciplinarias. En este caso estamos con Monse Garibay una vez más, aquí haciendo una transmisión de Anarquía del Conocimiento, que bueno, sería parte de la agenda de la doxa indexical, de la collective, y bueno, pues estamos haciendo esta transmisión desde el año pasado. El año pasado realmente apenas hicimos algunitas así como ya de cierre de año, y pues este año le hemos estado pensando dar como más en forma, y bueno, habíamos traído una saga que propuso Monse sobre anarquismo espiritual, pues parecía como muy interesante, sobre todo porque está la otra transmisión de plantas sagradas e inteligencia espiritual. Entonces, bueno, pues como que hacía ahí una convergencia interesante con eso. Entonces, bueno, ya hay otras dos transmisiones sobre eso. Esta es la tercera. Bueno, esta es como la pequeña saga, ya más allá de que más adelante pues se nos vuelva como a presentar estos cruces que seguramente van a volver. Pero bueno, por hoy tendríamos este texto de taoísmo, político y anarquismo. Los otros habían sido más como de si era viable, ¿no? La espiritualidad y lo religioso y los dogmas y Dios. Y bueno, a partir de ahí hicimos bastante disertación. Y para hoy, bueno, pues tenemos que ya es más como de, pues, una corriente espiritual oriental, ¿no? Lo cual ya es otro, como algo nuevo que no habíamos traído. Es algo oriental, que bueno, se puede decir que es una religión, pero también se puede decir que es como una filosofía. Recordemos lo que ya habíamos dicho antes sobre que las filosofías, perdón, las religiones, pues hace mucho era el sistema de todo, ¿no? Era la ciencia, la filosofía, el modo de vida, o sea, todo estaba en una religión. Ahora ya se ve nada más como para lo espiritual, pero realmente pues las religiones en Oriente siguen teniendo mucho eso, ¿no? Que son como muchos sistemas de conocimiento en uno solo. Pues bueno, está el taoísmo, aunque aquí le ponen taoísmo político, ¿no? Ya occidentalizándolo, ¿no? Para no hablar de todo el taoísmo, que sí realmente es algo como bien denso, y el anarquismo occidental, ¿no? Así como el que conocemos, ¿no? De como político, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está para hoy. Me parece que es súper interesante este texto, que aunque era corto, sí traía buenas acotaciones. Los otros pues habían sido más tipo blog, ¿no? Que ya lo dijimos que también estaba bueno, pero este sí realmente es como un texto con más cuerpo, pues hasta trae sus referencias ahí. Entonces, bueno, pues ya para entrar de lleno, voy a presentarles aquí a mi compañera de Transmissions. Una vez más, estamos súper contentas de recibirle. Monse Garibay, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy? Pues todo muy bien, gracias otra vez por invitarme. Pues justo, no sé, me gustó mucho que justo a diferencia de los otros, lo que dijiste al final de que trae bibliografía, como que me gustó mucho porque luego siento que cuando uno se empieza a meter como en este mundo, es difícil como saber qué camino navegar. Entonces, como que en este me gustó mucho que puso como súper explícito las posturas que autores en específico traen. Entonces, eso se me hizo como muy chido. Y estoy muy emocionada porque justo creo que hemos estado viendo la anarquía justo desde pues obvio, una perspectiva súper occidental. Entonces, como ya meternos a otra cosa completamente, pero que también se puede unir, como que, no sé, me gustó mucho porque justamente el texto del taoísmo y así, de la unión entre todos, y así como que me hace mucho sentido cómo el conocimiento se va esparciendo y como que se va expandiendo de alguna forma. Y sí, cómo lo vamos abonando entre todos. Entonces, a mí también me gustó mucho este texto. Justo se me hace chiquito, pero como que muy rico. Entonces, pues nada, vamos a dar. Venga, venga, buenísimo. Bueno, también en la sesión pasada que estábamos leyendo, me di cuenta que la primera que hicimos de espiritualidad, leíamos cada quien un pedazo, y la segunda yo ya me arranqué, leí todo, pero bueno, para esta pues igual no se puede leer algunos extractos, pero se me pasó por completo, pero bueno, pues vamos si quieren viendo qué onda con
con el texto yo, bueno, pues sí, o sea, revisamos algunos puntos, ¿no? No necesariamente también acuérdense que es como un seminario de lectura ¿no? De un texto, es algo mucho más libre, ¿no? Como es más bien para traer pues a colación estos temas anarquistas que muchas veces pues ya los dan por descartados o como olvidados, etcétera, y pues la idea es volverlo a traer en la discusión política, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, algo que me llamaba la atención para arrancar, si quieren, era que hablaba sobre la pasividad, ¿no? Que el taoísmo podría ser como pasivo, la pasividad taoísta, que es como lo llaman, y ese creo que es un gran punto, ¿no? Como si lo vemos así, ¿no? Porque pues muchas veces, por ejemplo, de lo que ya hemos dicho antes del ateísmo, ¿no? Creo que gran parte de la como carga que se le hacía al ateísmo era que, perdón, a las religiones desde el anarquismo, era como su pasividad, ¿no? Entonces el ateo, pues de alguna manera, no solo quería ser como no religioso, sino sobre todo como más activo, ¿no? Entonces, desde ahí creo que es interesante verlo, ¿no? Como esta idea, bueno, primero, entender ese contexto, ¿no? Que digamos los anarquistas, y creo que al final del texto cierra con una idea parecida, ¿no? Como que algo más práctico, ¿no? Empieza a ser como que el énfasis a la cuestión práctica, etcétera. Ahora, yo les diría, pues la religión en tanto practicidad, ya dijimos la vez pasada, el pragmatismo de William James, como pues la religión puede ser tremendamente práctica o puede cumplir fines como súper prácticos, ¿no? Entonces, pues yo diría, pues no quedarnos con la idea de que una religión no es práctica, sino yo les diría, pues si vaya en tanto, piénsenlo como que la tranquilidad que te da tener una religión, las certezas en tu vida y cómo te organiza, y eso es súper práctico, ¿no? O sea, en términos como de la tranquilidad del día a día, pues yo diría es muy práctico, ¿no? Pero aquí creo que lo oriental ha sido un paso más y es muy interesante como la pasividad, que sería como esta no reacción, ¿no? O sea, como que toda una idea en el taoísmo y en muchas religiones orientales como de la sabiduría pasaría por no tener la reacción impulsiva como emocional, diríamos, ¿no? O sea, como este arranque que la gente tiene cuando algo no le parece, se enoja, qué sé yo. Y entonces es esa pasividad, ¿no? Como la de la no reacción, como al dejarte ir por el impulso, por el momento, y poder tomar como una especie de distancia, como dirían los fenomenólogos, como un epogeo, una puesta entre paréntesis, y eso se me hace muy avanzado, porque de hecho, bueno, tenemos otro proyecto que es un modelo de terapias, de psicología clínica, en donde justo hay mucho del trabajo es la reacción que tiene la gente, ¿no? O sea, como romper su típica reacción. Entonces, de alguna manera, pues esa pasividad taoísta en tanto no reaccionar como lo que siempre reaccionas o de la forma obvia o esperada, pues pues ya lo rompería, ¿no? O sea, ya no sería como, digamos, como que la típica reacción, entonces eso ya lo vuelve político, ¿no? La no reacción o la pasividad en ese contexto se vuelve también político, y bueno, y sin embargo, pues estaría la crítica de las corrientes políticas contemporáneas, tipo el anarquismo o las otras, ¿no? El liberalismo, etcétera, que serían como más, aparentemente más acción, pero pues desde el taoísmo esa más acción es como más impulsividad, ¿no? Es una reacción como más, pues sí, reactiva, o dirían en el lenguaje político, reaccionaria, ¿no? O sea, el reaccionario era el que reaccionaba simplemente a la provocación, ¿no? Como de los capitalistas en este sentido. Pero no sé, Monse, ¿cómo ves esta primer descarga? Justo ahí como que a mí en mi cabeza como que me entraba como ese conflicto leyéndolo porque justamente hablaba como justo de esta pasividad, pero al mismo tiempo de la naturaleza, ¿no? Y como lo que ellos dicen mucho es como, o sea, justamente me voy hacia atrás o tomo decisiones como más pensadas en lo comunitario porque esa es la naturaleza del ser humano, que pues que todos estamos conectados y entonces que todos tenemos que tener como otra idea del individuo
y salirnos como de eso y meternos en una colectividad, que eso nos hace como accionar justo dirigidos todos hacia como ese conocimiento en común. Entonces, como que ahí me hacía un poco de, como, pues sí, conflicto, porque justo es esta como impulsividad de la que hablan y así como reactividad, como que lo está diciendo que no es natural al ser humano, ¿no? Que sino más bien ha sido aprendido por la idea que tenemos del individuo propio y que como que la forma en la que actuamos siempre debe de ser en beneficio de nosotros mismos y no de lo comunitario. Entonces ahí como que no sé, porque ahí sería como meternos justo en el rollo de la naturaleza humana, ¿no? Sí. ¿Cuál sería realmente lo natural? Si lo natural sería la cooperación o si lo natural sería el conflicto. Y creo que justo Occidente y Oriente tienen como una noción súper distinta y entonces por eso el anarquismo creo que se ha cerrado mucho a esta visión occidental que tiene del individuo y le causa tanto conflicto que sea como pasivo, ¿no? Y lo que me gusta mucho del taoísmo es que justamente dice como que como esta energía del universo pues te va llevando y fluyendo hacia lo que realmente debería de ser natural y cómo no rechaza la idea de la jerarquía y como del Estado, sino más bien de de cómo se corrompe el ser humano ante estas instituciones. Y entonces como más bien tenemos que transformar los mecanismos y la metodología dentro de las instituciones más que derrocar la institución en sí, ¿no? Que más bien el Estado sería lo natural en una comunidad. Entonces ahí como que se me hace muy curioso pensar en justo cómo puede ser pasivo ante como una institución que activamente tiene que estar haciendo cosas por la comunidad. Eh, pero justamente creo que tiene que ver más con esta noción de dejar que el ego se calme y más bien hable el beneficio por la comunidad entera. Entonces se me hizo muy interesante como ese punto. Wow, sí, sí, súper. Bueno, aquí yo sacaría tres cosas que dijo Monse, pero bueno, si quieren saco una y luego guardo dos para estarlo como rebotando, porque es muy interesante, ¿no? Para darle como sus tiempos, pero mmm, primero dijo Monse sobre la naturaleza humana o la naturaleza de las cosas. En la misma doxa indexical, en el colectivo, en el canal de YouTube, hay un seminario, bueno, que de hecho no está en el canal de la doxa, está en otro canal de un teatrero que nos grababa, de la de Alberto Rossetti. Ahí vienen unos seminarios sobre la naturaleza de las cosas en Nietzsche, Marx y Freud, ¿no? Donde se habla como que para Marx cómo son las naturaleza de las cosas, para Nietzsche y para Freud. Y ese seminario pues fue lo que se discutió como o sea, algunas sesiones, ¿no? Entonces, claro, ¿no? O sea, ese es un tema súper como álgido, la idea de la naturaleza de las cosas. Yo, pues, no sé, creo que todo debate filosófico nunca es bueno cerrarlo, ¿no? Siempre es bueno como mantener abierta la filosofía para que todo el tiempo podamos estar como recontextualizándonos, ¿no? Pero bueno, si lo quisiéramos como un poco precisar a la luz de teorías contemporáneas, pero no quiero dejar con esto la idea de que así es, eh, tenemos el constructivismo, ¿no? O sea ya visto con los lentes constructivistas, pues digamos, partiríamos del supuesto de que pues, todo lo humano, al menos, o sea, toda la percepción humana, pues es una construcción, digamos, histórica, ¿no? O sea, producto de interacciones sociales que a su vez fueron, pues, de atrás, ¿no? Entonces, pues todas fueron históricas y en ese sentido, eh, pues no podemos decir como que serían como naturales, ¿no? Por ejemplo, ahí lo meto con el segundo punto, lo del Estado, ¿no? Como un Estado natural. Entonces ya como que ya ahí nos va costando más, visto así, pues, ¿no? Entonces, eh, ahora que los taoístas, como lo formuló Monse, sostuvieran algo así como que el,
el individuo no es algo natural, o mejor aún, la reacción impulsiva no es lo natural, me parece muy interesante, ¿no? O sea, como realmente la pasividad, el poder como distanciarte, el poder tener como pues una calma, un temperamento más ecuánime, podría ser algo más ligado a la naturaleza, ¿no? Que la reacción furibunda, producto del resentimiento social, por así decirlo, o producto del desgaste social, ¿no? Eso creo que sería, o sea, es un gran punto, ¿no? Hoy en día, pues cualquier psicólogo que agarren la universidad o esta gente, pues les diría, no, pues depende del bla, 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 y la infancia y no sé qué, pero bueno, claro, podemos decir que hay gente reactiva, gente que no es reactiva, pero acá estamos hablando en otro nivel ya de filosofía política, tal cual. Entonces, diría, pues, o sea, sí realmente creo que la reacción furibunda, más que un acto anarquista de lucha política, pues podría ser un individualismo reactivo, ¿no? O sea, podría ser como el hijo de, ¿no? Como los hijos de una familia en donde pues lo regañan y hay un hijo que lanza un vaso, ¿no? Y hay otro que, pues bueno, puede tomar distancia y ver qué, cómo sacar ventaja y calmarse, y el otro, pues, qué sé yo, pedirle perdón a los papás, ¿no? O sea, que su reacción sea como no reactiva, ¿no? Sino, qué sé yo, como muy a favor de las jerarquías, ¿no? Pero entonces, sí, o sea, creo que quedarnos con la idea de que la reacción inmediata es mejor a la pasividad, pues yo diría, pues quién sabe, ¿no? O sea, puede decir como que hasta quizás no, ¿no? O sea, quizás casi que es lo contrario, ¿no? Entonces, ahora decir que la reacción es natural, que la no reacción o la pasividad es algo como natural, pues suena bien interesante, ¿no? O sea, el problema de eso es que pues nunca lo podemos saber porque pues siempre vamos a estar como afectados por la sociedad y luego podremos estar en un proceso religioso que nos haga volver al Tao, ¿no? Al camino del Tao y entonces ahí sí no reaccionar, pero yo lo vería como un proceso, ¿no? Como un segundo momento, no de entrada. Bueno, si naces con unos taoístas, sí, pues puede ser que todos sean mucho más receptivos y de verdad sí lo creo, ¿eh? Pero bueno, ese primer punto me parece como bastante bueno. No sé si quieres comentar algo, Monse, o seguimos con otro punto o vamos con otra cosa del texto. ¿Cómo vas? O sea, bien, nada más, o sea, justo con este último punto que dices de que justo que naciste como en este contexto taoísta y así, pues sigue siendo influenciado, ¿no? Sigue sin ser Exacto, natural, exacto, ¿no? exacto. Y ya, pero a ver, otro punto. eh, lo que me gustó mucho es que él como que enumera las condiciones necesarias para que algo sea anarquista, ¿no? Uh-huh. Y, y se me hace muy interesante. Uno, porque ya hemos hablado muchísimo de cómo el anarquismo va en contra de tener como estos preceptos de lo que debería de ser el anarquismo. Y dos, porque pues nunca creo que lo hemos hablado como tal aquí, chance sí, no lo sé, de cuáles son las condiciones para que una teoría sea como considerada anarquista, ¿no? Entonces, Uh-huh. justamente la primera, y yo, bueno, nada más como para hablarlo un poquito, es justo de cuál es la incapacidad que tiene como el occidente de tener esas nociones claras de la naturaleza humana, que creo que ya fue lo que tocamos. Uh-huh. Otro es como el rechazo a una autoridad colectiva. El otro es una sociedad que no sea coercitiva ni autoritaria, y la Uh-huh. otra es como la imposibilidad de traducir lo ideal a lo real. Y, o sea, hablando como el punto 2 y 3, como que se me hace súper interesante porque va a lo mismo de la naturaleza humana, ¿no? O sea, de cómo creemos que lo reaccionario o no reaccionario es natural, pero también pensar el que, ok, una vez que ya ya se destruyan como en esta idea del anarquismo occidental, una vez que ya se destruyan estas instituciones como el Estado, que automáticamente la población va a saber convivir de forma comunitaria y que en vez de que sea jerárquica, sea administrativa, ¿no? Y que cada quien sepa como qué es lo que le toca hacer. Entonces me hace muy interesante que lo plantee así, porque justo es otra vez hablar, no es natural, ¿no? Va a tener que haber como una reeducación
para empezar a hablar como del mundo después de que se dé el proceso de anarquía, porque justamente el anarquismo no es un fin, sino más bien yo creo que es un proceso, ¿no? No sé tú qué piensas, pero entonces en todo ese camino, ¿cómo es que se va a ir desarrollando la sociedad? O sea, si realmente el Estado es el problema o si son como las personas que tienen el poder, que se dejan llevar más por el ego y entonces que otra vez van a ver como todos estos conflictos. Entonces, en realidad, ahí dándole la razón al taoísmo, el problema no era el Estado, ¿no? Sino más bien la forma en la que estábamos educados. Y ya, y me gusta cómo va como comentando cada uno de los puntos y cómo le da solución de alguna manera a estos problemas que trae el anarquismo occidental desde una mirada oriental. Como que se me hace el, la culminación de alguna manera de esta idea otra vez mira, ahí sí podemos poner una cita, o sea, dice en algún momento, a ver, busca Cosmos, a ver si te sale. Sí, ahí está. Exactamente, justo es esa, que dice justo, ¿no? El cosmos nace simultáneamente conmigo y las innumerables cosas son una conmigo. Entonces, como que se me hace eso súper, súper hermoso, uno, pero también cómo podemos, resignificarlo en un occidente que se esmera en como tener un hiperindividualismo, ¿no? Sí, ¿Cómo podemos realmente quitarnos esa noción de individuo, que nos lleve como hacia la construcción de esa sociedad en común? Sí, ¿qué opinas? sí, sí, sí. A ver, nada más estoy checando aquí que se vea. Sí, ahí ya se ve. Sí, se ve perfecto. Ujú. Vale. Bueno, y me quedé con el comentario pasado, los acotes de Monse sobre lo de la naturaleza de las cosas y de la humanidad, el estado, ¿no? Como natural. Ya había una tercera cosa, pero bueno, para ir con esa segunda, con el estado natural, ajá, ¿no? Como el estado como algo natural. Fíjense, esa idea, por ejemplo, está en Hegel, ¿no? Que Hegel es súper occidental, ¿no? Pero llevándolo así, o sea, y en el Tao me parece mucho más claro, o sea, el Estado sería la jerarquía social, ¿no? O sea, o la organización social, ¿no? O sea, veámoslo como que, aunque sea un grupo pequeño, cuanto deciden poner reglas más o menos atemporales o como con cierta duración, más allá del individuo, empezaría un tipo de Estado, ¿no? O sea, no creo que tampoco sería bien quedarnos con la idea de que el Tao le está hablando al Estado-nación moderno, Ajá, ¿no? Como, sí. como, como tributario y militar y qué sé yo. O sea, no. Sino que le está hablando como un tipo de metaorganización más allá del individuo concreto o la comunidad concreta, ¿no? Como que se queda en el tiempo, ¿no? Como para quedarnos con esa, ¿no? Que es un estado mucho más básico, por así decirlo, ¿no? Entonces, si decimos que eso es natural en un grupo humano, pues podríamos decir que, o sea, más que natural, yo diría, pues es el pasaje decisivo entre el nomadismo al sedentarismo, ya viéndonos muy... Hace 2 años lo hablaba con un amigo que es historiador, pero como que se me hacían pláticas como muy, no sé, ¿no? Como que ya las tenía así en el baúl de los recuerdos, ¿no? Pero bueno, o sea, como a lo mejor habrá un sedentarismo en donde también, o sea, es que sí, claro, o sea, yo puedo decir que fíjense, unos niños jugando, ¿no? O sea, o ustedes recuerden cuando eran niñas y niños y jugaban en las fiestas de infantiles o mientras los papás se quedan hablando y te pones a jugar rápido con alguien. Y esto es muy de Jean Piaget, ¿no? O sea, cómo las niñas, los niños empiezan a hacer reglas para jugar, ¿no? Ah, no, esta es el bueno, este es el malo, este es el avión, esta es la base, esta es no sé qué, ¿no? Entonces, como esa regla que ponen ya sería un tipo de como meta representación, ¿no? O sea, más allá de nosotros, estamos poniendo como reglas rápidas para poder articular un juego, ¿no?
Entonces, ese tipo de regla que no es natural, y Piaget te explica cómo esa regla aparece cuando empieza la socialización ya más avanzada, podríamos decir que ahí viene como el germen del Estado, ¿no? O sea, en cómo es de poner una regla para sostener un juego 15 minutos o lo que sea, ¿no? O sea, pero que es esa regla la que nos permite comunicarnos y poder como jugar, en este caso, poder como tener una socialización más avanzada, por así decir. Entonces, digo, hay muchos anarquistas que te dirán que no es natural el Estado, porque pues eso justo así los reventaría, ¿no? Porque, o sea, ellos van contracorriente diciendo que el Estado es artificial y es una creación de la modernidad y es algo innecesario, ¿no? Pero si lo vemos así como la regla social, el inicio de todo grupo, donde ponen ciertas reglas, ciertos códigos más allá de ellos, que también está mucho, pues, la idea del tótem, por ejemplo, en Freud, ¿no? O sea, como pues van creando tótems a partir de las culpas sociales que va creando el grupo. Entonces, pues, como matamos al papá, pues vamos a decir que el jaguar es nuestro papá, ¿no? Y como hicimos esto malo, pues vamos a decir que este animal, o sea, como que les va tapando las culpas, que esa es otra mirada, ¿no? Como que también muy buena. Pero el punto es que me parece que sería muy difícil un grupo humano puro, sin reglas, y sin jerarquías y sin como metarepresentación social. O sea, sí me parece que pues existe, como decía Marx, en la cabeza solo en la abstracción humana, ¿no? Pero ya realmente en algo concreto lo vería difícil, ¿no? Entonces, el Estado es natural como en tanto regla social, ¿eh? O sea, podría decir, pues sí, ¿no? O sea, como que es natural poner la regla social. Entonces, lo que decía Monse, ¿no? El problema no sería el Estado, el problema sería o el problema no es la organización, o sea, como que haya organización social, el problema es cuál es la organización social, cómo la gestionamos y hacia dónde la queremos llevar, ¿no? Entonces, y esto que decía ya para terminar, o sea, creo que es como muy importante la fantasía de quedarnos sin Estado-nación automáticamente nos libera, pues, pues es que quién sabe, ¿no? Es como cuando pensemos en una familia con que el papá es bien tirano y los hijos sueñan con que no esté y cuando se va de vacaciones o de viaje, pues están solos en la casa y pues es un desastre, es peor, porque el papá tirano, como controlaba todo, ellos no saben hacer nada, por ejemplo, ¿no? O sea, como que los tiene como tan controlados y cuando no está, pues la sufren mucho más. Un poco el Estado-Nación, o sea, pensemos, perdón, o sea, con la idea de la basura, ¿no? O sea, no es que el Estado-Nación resuelva lo de la basura, que es un gran problema, pero sin el Estado-Nación, o sea, sin que pasen camiones de basura cada semana para recogerle la basura a todos y la lleven a... O sea, creo que vendría bien porque nos obligaría a avanzar socialmente muchísimo sin tener un Estado-Nación, pero como dijo Monse, o sea, no creería que se cayó el Estado y ya, wow, ya somos comunitarios. O sea, sería un caos, eso sí que sería un caos, o sea, fuerte. No digo que no, que no los, o sea, puede que nos funcionaría muchísimo y que realmente también uno dice, pues es que cómo vas a aprender cosas así, ¿no? O sea, ¿cuándo el Estado te va a enseñar a, vamos, ahora yo Estado les voy a enseñar a estar sin el Estado? Pues no, o sea, se tiene que dar como un proceso paralelo donde, que es un poco los zapatistas, ¿no? Como hacer procesos paralelos donde no estamos sin el Estado, aunque el Estado siga, para cuando el Estado caiga, pues ya nosotras tener ya toda una organización mucho más montada. Eso puede ser, pero pues es lo que decíamos en la primer sesión de estas de anarquismo espiritual, como, pues es que ya eso ya lo podemos empezar a hacer. O sea, no tenemos que esperar a que el Estado se caiga para empezar a hacer procesos comunitarios, pero no sé cómo ves, Mos. Es que justo, sí, me hizo falta hacer esa acotación de que justamente no se ve el Estado como el gobierno ahorita que tenemos, ¿no? O sea, justo la idea de Estado-Nación no es eso, ¿no? Y por eso me gusta mucho como esta fusión entre estas dos cosas, porque justamente hace como muchísimo énfasis en cómo esta transición de alguna forma sí sería a lo natural o que fluyera más, porque cada persona sabe que es responsable
de algo dentro de la sociedad, ¿no? Y que sabe que su rol es importante no únicamente para su desarrollo personal, pero para su desarrollo comunitario. Y que es cuando el imperio triunfa, que es cuando todos triunfan. Si quieres, igual, la página 32, a ver si lo puedes encontrar. Sí. Trae literal una cita así que me parece como vital que habla de esto, ¿no? Pero como tenemos estados muy paternalistas en el sentido de que justo nos resuelven todo, bueno, nos resuelven y nos destruyen muchas cosas, ¿no? Sí. Pero justo que como que estamos tan ajenos hacia la política que si en este momento llegara a pasar eso, pues sí sería como bien dices, un caos totalmente. Creo que ya casi llegas, ¿no? Ahí, ajá, esta es la página 32. Esa es la... La 29, 31 es esta. En la teoría taoísta, ciertamente tiene su propio... Sí se ve A bien ver, ahí. más abajo, es que dice algo como, a ver, más abajo. Eh, a ver, no, más abajo. Chance me equivoqué de página, porque dice algo como, no, a ver, bájale más. Se me hace que es la siguiente. La siguiente. Un poquito más. Sí, es después de eso. Más. Ahí está, es ese, justo es esa parte. Este, que justo dice, ¿no? Si nutres el Tao en tu persona, su surgimiento particular te será genuino. Si lo nutres en tu hogar, su surgimiento particular será más que suficiente. Si lo alimentas en tu vecindario, su surgimiento particular será duradero. Si lo alimentas en tu casa, su surgimiento particular será abundante. Si lo alimentas en el imperio, su surgimiento particular será omnipresente. Entonces, esto también se me hace súper poderoso porque justamente es lo que dices, ¿no? O sea, eh, siento que mucho ahorita el problema es que justo hay personalidades en específico que toman y cooptan el poder del Estado y lo llevan hacia sus intereses personales y, no sé, tenemos un presidente cada 6 años que lleva una agenda política a corto plazo para que se vean como sus resultados inmediatos y que no le puedan como tirar tanta leña, ¿no? Pero en cambio, si estuviéramos teniendo gobernantes o sea, porque como dices, ¿no? Al final del día, como que la jerarquía incluso empieza desde la casa, ¿no? Desde que somos chiquitos, están como estos papeles de papá y mamá súper establecidos, de los abuelos, los tíos, los primos. Entonces, o sea, como que siento que el eliminar todas las nociones de jerarquías, como que sí es hasta ineficiente de alguna manera, ¿no? Pero estas jerarquías no significa que sean asimétricas ni que sean inamovibles, sino más bien es como también a partir de quitar como las burocracias que como que envenenan el Estado-Nación y todo eso, cómo se puede crear también una forma política de existir en donde haya una jerarquía, pero que esté en constante movimiento, ¿no? Como decías de los zapatistas, que muchos como que cumplen distintos roles y se van turnando y así, y que todos aprendan a hacer de todo de alguna manera, porque saben que eso llevará al beneficio de toda la comunidad y por ende al beneficio propio. Entonces, si la gente cuidara de los espacios comunes de la misma forma en la que se cuida a uno mismo, creo que de eso habla mucho esto, de cómo sí podríamos elevar la sociedad si nos preocupáramos y lo viéramos más en ese punto de vista. Y igual, para como terminar esta parte, o sea, también se me hace como muy importante que lo que dice de llevarlo como de lo ideal a lo real, como que se tiene que dar en comunidades muy chiquitas, ¿no? Y pequeñas, porque de ahí como que se inicia. Y también como que yo como internacionalista, como que no me puedo imaginar un mundo globalizado que esté hiperconectado
con estas nociones, porque no sé si este sea mi pensamiento real, pero voy a decir lo que me viene a la cabeza. O sea, como que siento que entre más recursos hay, más difíciles son de administrar y de gestionar y tal, y es más fácil que haya personas que las, como que se adopten de ellas y como que no las quieran soltar. Entonces, como que no veo un mundo globalizado en donde esto sea factible, pero tampoco creo que regresar a lo local sea un retroceso, sino más bien como hemos visto justo la globalización como esta superevolución y tal, y de alguna manera sí, nos ha llevado como un desarrollo muy interesante, pero también regresar a lo local me parecería también una evolución del ser humano hacia justo como un pensamiento como muchísimo más elevado, no sé, y como comunitario, humano, que pues quién sabe, ¿no? Porque otra vez vamos a las nociones de qué es bueno y malo y qué es el progreso y qué no. Entonces, nada más creo que sería muy interesante. Y ya. Sí, 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 súper, súper, súper. Mm, bueno, primero, obviamente no son los analistas como mainstream, ¿no? De la geopolítica actual, pero bueno, los contracorriente, tipo Alfredo Jalife, que ya lo hemos estado mencionando aquí, aunque a muchos no les cae bien por detalles personales, ¿no? Por cómo se expresa, qué sé yo, pero realmente sus análisis, pues, la mayoría de la gente lo respeta. Habla de un proceso de hecho, él habla de globalistas contra nacionalistas, ¿no? Que ni siquiera son localistas, ¿no? O sea, acá estamos ya metiendo un tercero que serían los localistas, ¿no? Los nacionalistas, los globalistas y los localistas. Eh, pero al menos en el debate nacionalistas, globalistas, pues está hablando, por ejemplo, lo que está haciendo Trump ahora con los aranceles, pues es una desglobalización, ¿no? Se está volviendo porque la idea de la globalización era ir bajando los aranceles, al menos entre los países ricos, para que ellos pudieran comerciar el famoso libre comercio y que pues eso fuera creando redes de comerciales sobre todo y de intercomunicación, ¿no? Y eso era la globalización capitalista, ¿no? Pero ahora estamos en un proceso donde muchos apuntan a la, bueno, no muchos, pero apuntan a la desglobalización, que sería una idea como de retorno a estos aranceles nacionales, y como a lo mejor sí bloques en el mundo, pero ya no el sueño de todo el globo conectado, etcétera. O sea, ese ya, digamos, ya realmente, pues al menos puede ser que ese sueño se termine, ¿no? Ahora, se quedarían regiones de naciones interconectadas, pero no ya todo el globo. Y aún así estarían los localistas, ¿no? Que de hecho los localistas pues, o sea, no alcanzan ni a ser considerados en el Estado-Nación, ¿no? Esa es una de las grandes como limitaciones del Estado-Nación. Entonces, esos localistas, realmente pues y que si lo vemos así son las rancherías, las sierras, ¿no? O sea, estos lugares como bien apartados que en México pues hay bastante. O sea, pues esa gente sí es bien localista, ¿no? O sea, y entonces es bien interesante ahí cómo hay jerarquías que se siguen, pero en el imaginario de esos ranchos o sierras no les ves esta idea de aversión a la autoridad, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí vienen los antropólogos de las universidades de las ciudades a decir, no, pues es que no la ven porque no tienen conciencia y no han leído y son ignorantes y no sé qué. Cuando después ese es el sesgo del antropólogo y de todas las ciencias sociales que intervienen, ¿no? Pues no de todas, pero sí de muchas, o sea, que van con la ilustración, ¿no? A ilustrar a los locales, ¿no? Como ignorantes, en vez de llevarse unas libretas vacías y irse pues a tomar nota de que les enseñen ellos de cómo es la vida, ¿no? Pero en esta idea, o sea, se pensará, no, pues es que sí tienen jerarquías y son hasta tremendas, ¿no? Son peores, ¿no? Porque nosotros sí cambiamos de presidente cada 6 años, pero ellos llevan con el mismo sacerdote, no sé, ¿no? Este,
pero habrá que ver cómo ya en el día a día se procesa esa jerarquía. Sí, o sea, si bien es cierto, claro, que en cuanto ya un occidental te la empieza a envolver de una manera, pues tú ya le empiezas a ver como diciendo, no manches, no, pues sí, o sea, están pobres cuatro, o como si le empiezas a ver la problemática, va, te la compro. Pero lo que sí no compro es que hay toda otra dimensión de jerarquía y autoridad que el occidental ha dejado de ver porque está muy enfermo por sus autoridades que son súper corruptas y súper tiránicas, pero que en otros contextos realmente la jerarquía, la autoridad, pues es algo muchísimo más tranquilo, donde nadie se detiene a como poderse a poner como a gastarse la vida en eso, ¿no? Y que también el mismo jerarca puede dejar el mando en cualquier momento y no se aferra, porque no existe una idea de poder o porque no existe una idea de escalar en la sociedad, no existe una idea de aplastar, o sea, la idea que está diciendo, y con esto termino, lo que llama aquí el autor que me gustó mucho, protoanarquismo, ¿no? Protoanarquismo que sería como protoconocimiento, que sería como antes del conocimiento o los cimientos de ese conocimiento, ese protoconocimiento. Entonces, aquí sería como los cimientos, el taoísmo como un protoanarquismo. Esa sí me parece que es como muy buena barra, como que el taoísmo como una filosofía previa al anarquismo, o sea, no, o sea, el taoísmo no sería un anarquismo, sería algo que está antes del anarquismo y que le puede dar como muy buena perspectiva para, pues, digamos, rearmarse, ¿no? O sea, para no quedarse con esos vicios occidentales modernos de Estado-nación, y que en este caso, pues podremos ver cómo en esos localismos o sea, no está la misma idea de como de combatir, ¿no? O sea, de como pelearse con la autoridad, sino es más bien como algo mucho más de poderlo, pues como decíamos la vez pasada, ¿no? O sea, como poderlo respetar, ¿no? O sea, más que derrocar la autoridad, pues hoy en día tendría mucho valor, como decíamos, del dogma, ¿no? Antes de criticar un dogma, pues a ver, sigue un dogma fielmente durante unos años y, o sea, eso parece que hoy es más revolucionario que criticar en un café un dogma, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo ves. Sí, 100%. Estoy muy de acuerdo. Y me gusta eso que dices de poner los cimientos como para lo que sigue, porque como que mi problema, a pesar de que ya llevamos muchas sesiones en esto con la anarquía, es justamente que la siento que puede caer en el vicio del poder muy fácilmente otra vez, ¿no? Y como que lo que me causaba mucho conflicto, porque pues sí es algo con lo que como que sintonizo mucho, pero como que duradero se me hacía como muy difícil conceptualizarlo, ¿no? Porque al final del día estamos justo súper metidos en la cabeza con cosas como muy occidentales, de todo ya es súper establecido y otra vez, ¿no? De lo mismo que alguna vez dijimos, de que creemos que ahorita la forma en la que vivimos es que no es nada vulnerable, que ante nada se va a mover, ante nada se va a cambiar, y justo llega Trump a mover absolutamente toda la estructura global en 90 días de mandato, no sé cuánto tiempo lleve ya. Entonces, o sea, como que luego ese era mi problema, o sea, como conceptualizar cosas que en mi imaginario todavía no tienen un lugar porque no lo he visto. Entonces, como que saber que sí hay como un camino que puede ser súper fuerte, porque justo más que lo político y lo social, creo que sí es como una revolución espiritual la que tiene que haber, ¿no? Y definitivamente esto es lo que marca el camino para llegar a eso. Em, pero no sé, como que me sigue, o sea, porque me encanta leerlo en la teoría, en los libros, me encanta, pero ya como que pasarlo a que la gente lo empiece a practicar como, ya es una más crisis existencial que me surge como con esto, que es cómo enseñamos la empatía, cómo enseñamos este dejar de ser,
¿no? La pasividad, el dejar que la vida fluya, el entender, el empezar a adoptar como visiones más comunitarias y como trascendentales, más que solo dentro del individuo, en un mundo tan, tan individualista como el que estamos teniendo ahorita, que es puramente del capitalismo, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr esa transición? Porque yo sí creo que es desde las infancias, ¿no? Y desde la casa, al final del día, ahí es donde se empiezan los roles como súper marcados, jerárquicos de género, etcétera. Este, y las infancias van como justo formando su idea de la vida desde que nacen, ¿no? Desde la forma en la que se dirigen a ellos y desde la forma en la que las personas interactúan hasta sensorialmente con ellos. Entonces, no sé, como que ese ahorita sería como la pregunta que me deja este texto, ¿no? O sea, porque sí hace como, desde el principio lo dice, ¿no? O sea, si el taoísmo político es anarquista y termina diciendo como, justo, sí, no, puede ser como el inicio y ayuda a rellenar como muchos vacíos, pero justo la pregunta que me queda es, entonces, ¿cómo empezamos a vivir una vida que nos lleve a esto? Sí, sí. Sí, bueno, he estado hablando porque ahora he tenido mucho contacto con agricultores, y bueno, pues obviamente no solo es trabajar, ¿no? Luego ya pues sale la plática. Y creo que la abstracción de interactuar con las plantas es muy fuerte, ¿eh? O sea, sí crea una inteligencia como muy diferente y bastante densa. Yo creo que la forma en la que eso puede pasar, porque dice Monse, bueno, una revolución espiritual, lo cual me parece como una idea súper atractiva. O sea, creo que la forma en que va a terminar pasando es que la misma crisis del capitalismo, sobre todo ambiental, va a obligar a la gente, sea local, nacional, globalista, a tener que ver pues, por su alimento así al día, ¿no? O sea, por la basura, o sea, por cosas como muy básicas que ahorita el Estado te resuelve, el Estado-Nación te resuelve, bueno, te resuelve, ¿no? Porque, pues, claro, hay que señalarlo, ¿no? Porque eso sí, pues si no, sí, los anarquistas seguro ya hasta se molestaron por varias cosas de la acción de hoy, pero seguro si no decimos esto se van a terminar hasta dándoles ¿no? Como un tic en el ojo, del Estado, ¿no? O sea, claro, el Estado te hace pasivo, ¿no? Pero no la pasividad como del Tao, o sea, es la pasividad, Exacto. claro, ¿no? Porque también hay que distinguir eso. La pasividad del Tao es un rollo de no reacción, ¿no? Es un rollo de una alta conexión con el entorno, con otra persona, de dónde te lo está diciendo, la naturaleza, fluir, la vida, como decía Monse, ¿no? Eso es el Tao. La pasividad del Estado-nación moderno es la de, pues no me importa la política, pues es que yo ya pagué impuestos, todos son iguales, es que es pura corrupción, ya mejor me voy yo a mi fiesta o a mi teléfono o a mi videojuego o a mi vida personal, ¿no? O sea, mientras mi vida personal, la distancia de mi casa a mi trabajo, a mi escuela y de regreso y de mi novio y mi novia y luego de regreso y voy el fin de semana no sé dónde o voy me la paso chido aquí jugando con la banda y me regreso. Si eso no se me afecta, ya, o sea, pues sí, están todos bien corruptos, sí, todo pinche las guerras y el Trump, pues ya, güey, o sea, pero mientras yo vaya y venga y no haya tráfico y no me corten así mis rutas y todo eso, puedo ir al súper y compre mi comida y voy y ya como y voy a un restaurante o voy a la fonda o donde sea, que el otro día les decía a mis amigos, ¿te acuerdas que la pandemia AMLO decía, salgan a la fonda? Y todos se reían, güey, la fonda, no sé qué, yo es que sí decía que salgan a la fonda, pero bueno, la fonda, o como decía AMLO, citando AMLO 2020, la fonda, mientras eso no se me mueva, ya, o sea, esa es la pasividad moderna, porque, o sea no crean ay, los del Tao esos orientales son muy pasivos, no sé qué, en cambio, no, o sea, si pasividad de veras esa que critican, pues somos los occidentales. Entonces, o sea, ese estado que te pasiviza, te intoxica, ¿no? En entretenimiento barato, consumos baratos,
forma de vida barata. Entonces, realmente, pues estaría ahí como este problema de que el Estado realmente te esté entorpeciendo. Viene la crisis ambiental, el Estado va a intentar hacer su parte, pero la estructura misma me parece ya es obsoleta, y ahí va a entrar la misma gente, y ahí es donde entra un espacio, ahí creo que se abre un espacio político muy fuerte, que le podríamos llamar ecología política, y no es nada nuevo, de hecho ya existe ahí libros de eso, pero una nueva ecología política en donde se abre ese espacio para los niños, las familias, como dice Monse, los padres, las jerarquías, las escuelas, las instituciones empezar a decir como, bueno, venga, pues vamos a como empezar a sembrar nuestra propia comida, ya no va a haber basura, todo se tiene que reciclar, y de ahí para arriba, ¿no? O sea, bioconstrucción, etcétera, etcétera. Obviamente, pues en contextos bien difíciles, porque pues la mayoría de la gente no tiene propiedades, a pesar de que hay mucha tierra, pues son de unos pocos. O sea, esa transición sí la veo muy dura, pero también veo los espacios donde gente pueda dejar propiedades para la comunidad y gente que pueda decir, bueno, venga, pues yo puedo aportar. Bueno, o sea, eso ya creo que es otro problema, ¿no? Pero esa cosa que dice, no veo cómo vehiculizar todo esto de los libros a lo práctico. Yo creo que ese espacio se va a abrir, y de hecho estas transmissions creo que están como siendo ese preámbulo para que luego cuando venga ese siguiente golpe de la evolución humana, que no es evolución lineal ascendente, como decíamos también el progreso, no, pues evolución es el siguiente capítulo, pero es como una serie, ¿no? O sea, puede empezar muy chida la serie y luego irse bien oscura y luego, o sea, así, pues así es la vida, ¿no? O sea, no es progresiva, ¿no? Entonces, el siguiente capítulo, pues que pueda ser muy oscuro y pues, se podría ir yendo por ahí, pero no sé cómo ves, Mo, si quieres comentar de esto, quieres comentar otra cosa o le seguimos por acá, tú dinos. Pues nada, o sea, sí, estoy súper de acuerdo contigo y creo que justo es hasta que a las personas les quiten las comodidades, nos quiten las comodidades, Sí, es cuando realmente vamos a decir qué está pasando, ¿no? Porque la crisis está aquí. Las guerras las estamos viendo todo el tiempo en el celular, pero tenemos justo el privilegio de nada más decir, ok, ya no voy a ver mi celular, ¿no? Y seguir con tu vida como normalmente. Pero justo, o sea, realmente, o sea, bueno, aquí en la Ciudad de México no hay espacios verdes para trabajar la tierra, entonces realmente, al menos en la Ciudad de México, ¿quiénes son las personas que realmente saben trabajar la tierra, que saben cómo tener los cultivos y tal? O sea, y están los proyectos en Xochimilco que a mí también me parece que son, o sea, igual lo que nos va a salvar del chinampaje y todas esas cosas, pero así como que el chilango promedio siento que no sí, tiene las habilidades necesarias para sobrevivir una sí, crisis, ¿no? Y que ahí eso lo que nos va a obligar es a hacer comunidad, sí, porque o sea, más que nos aísle, pues si estamos en una crisis en donde no sabemos cómo resolverlo, definitivamente nos vamos a ir con alguien que sí sepa, ¿no? Entonces, por ese lado, definitivamente no va a ser una transición bonita, pero pues cuando en la historia ha habido una transición que sea realmente como amable y desde el amor, así como lo podría decir como más hippie, pero pues no, nunca. Entonces creo que pues sí siento que empieza como un despertar en algún sentido y que las personas, o sea, justo a pesar de que puedas como apagar tu celular y dejarlo ahí, pues al menos te aparece en algún lugar y al menos en algún lugar del inconsciente se queda, ¿no? Y esta chance, ese elemento de ¿cómo se dice? Sobrevivencia. Este, pero sí, estoy muy de acuerdo contigo y eso me da como más paz. Pero, pero sí, tú dale más si quieres avanzarle a otra cosa. venga. Pero bueno, sí, ¿no? Y decimos, en la Ciudad de México, un chilango promedio, pues yo les diré un occidental promedio, ¿eh? O sea, Sí. o sea, no nada más un chilango, pero hay, o sea, hay muchos lugares, o sea, ¿qué pasa? Que todo eso como no es, o sea, esta misma transmisión.
hace unas semanas una persona me decía, güey, pero esas transmission que tú haces, o sea, ¿cuándo van a como llegar a la masa, ¿no? A las masas, ¿no? Si las masas ven, no sé, o sea, otro tipo de cosas. Realmente, y yo le contestaba, ¿no? O sea, como, realmente el mismo colectivo de la Doxa llegó a España, Sudamérica, o sea, como a muchos lugares, y no solo nada más de que los veía la gente, sino que nos invitaban, etcétera. Y fue así, o sea, y nunca dijimos, ay, vamos a hacer que como lo que se hace en la universidad, así bien básico para que nos vea la gente, ¿no? O a ver, vamos a explicarles así a Freud, así bien, así con peras y manzanas, para que todos entiendan y todos seamos muy populares. No, o sea, fue al contrario, fue decir, no, vamos a meter toda la densidad que no nos dejan las universidades porque consideran que no les sirve para saber hacer un test, ¿no? Un psicodiagnóstico, una prueba mental. Entonces, pues como vamos a meter todas esas cosas que la universidad cree que no sirven, ¿no? Y era mucho más denso y libre y no había exámenes y no, a ver tú qué entendiste y a ver tú, a ver, cuánto sacaste. No, o sea, era a ver que vaya quien quiera y que cada quien se lleve lo que se pueda llevar y ya está. Y esos contenidos fueron los que lograron, entonces, o sea, desde nuestra experiencia y como que dicen, que la transmission, ¿para qué? Si no sé, no, pues es que, o sea, hay una idea de Gramsci, el italiano marxista, que hablaba como de poner en disputa, ¿no? Que las cosas están en disputa, que no están dadas, ¿no? Entonces, pues, las redes sociales están en disputa, es que todo, el espacio está en disputa, o sea, todo el tiempo todo se está disputando, ¿no? O sea, no está perdido, no está dado, ¿no? Entonces, pues, o sea, los espacios, esta parte sobre los lugares, en el DF hay mucho lugar, o sea, o sea, todo puede cambiar muy rápido, ¿no? O sea, que empiezan a decir, bueno, a prestar casotas así, o jardines, o eso hay, ¿no? Incluso gente que ya lo está haciendo, hay, huertas urbanas, movimientos hay, pero como no están como en el mainstream del hashtag, de los trending, o sea, pero todo, o sea, todo eso está, y como Monse dice, cuando se complican más las cosas, pues esa es la gente que como que va a salir o sea, como que va a salir de jerarquía, y pues el resto va a tener que decir, pues, o sea, vamos a seguirles, porque pues yo no sé hacer nada, o sea, yo lo único que sabía era bañarme, irme a trabajar para un engranaje mucho mayor que ni siquiera sabía cómo era todo el proceso, y salir el fin de semana con mi pareja y ya el lunes otra vez irme a trabajar. O sea, pero ya que empiezas, o sea, es claro, y que te va a obligar, ¿no? O sea, pocas transiciones se dieron de manera, pues, amable, ¿no? O sea, casi siempre se dieron de forma violenta, ¿no? Y que también, o sea, tener en cuenta que el conflicto y la violencia es un móvil de cambio social, o sea, no es la idea que nos han hecho creer que la violencia es mala o que el conflicto hay que evitarlo, no, o sea, el conflicto pues hay que saberlo solucionar, hay que saberlo gestionar, y la violencia hay que dejarla de ver como una cosa que es antinatural y como que, ay, yo no soy violenta, tú sí eres un violento, o sea, la violencia como que creo que también se ha romantizado la idea ahora con el género, ¿no? De que los hombres son violentos y las mujeres no tanto, ¿no? Y es como, pues no, o sea, también es otro tipo de violencia, y sí, la violencia física de los hombres, los feminicidios, todo eso sí es lo más degenerado y lamentable que hay que trabajar primero, es lo urgente, coincido totalmente. Pero de allá decir que no hay violencia, o sea, es que la naturaleza es violenta. O sea, o sea, no es ni que yo esté diciendo como el rollo de género, o sea, es que eso ustedes lo pueden ver como en toda la naturaleza, pues, la violencia, ¿no? Pero no sé, Monse, si quieres decir algo o ya le pasamos a otra cosa ya también para ir cerrando hoy, ¿cómo ves? O sea, justo, y, o sea, lo del género también me parece que siempre, o sea, que ya se está transformando muchísimo esa visión de justo que la mujer solamente es víctima, ¿no? Porque también eso es quitarle 100% como la autonomía que tiene en cualquier situación, ¿no? O de que los militares son solamente hombres o que las guerrillas solamente están conformadas por hombres, también es quitarle a las mujeres 100% como la autonomía que pueden tener y como este nivel de agencia, ¿no? Propio. Entonces creo que pero digo, ese ya es otro tema,
pero lo que estabas diciendo, había un punto que igual quería tocar, que era, ay, ¿qué dijiste? Y yo, a ver, recuerda. De lo de, Ah, de lo de que no era tendencia y que había gente que ya estaba sí, haciendo eso, más. Sí. justo eso, gracias. O sea que, a ver, ya hay una saturación de explicar filosofía en YouTube, ¿no? O sea, o explicar cualquier concepto en YouTube, ¿no? Y te explican a Freud en 5 minutos. Y TikToks de, no, te enseño, si a Hegel en 3 minutos. O sea, creo que eso ya está, el material ya está. Si la gente quisiera escuchar ese contenido, ya está. Y creo que justo estaba teniendo esta conversación con unos amigos el fin de semana, que también esta idea de que todo lo que tenemos que hacer tiene que tener un producto final que se monetice o lo que sea, está como súper puesta en nuestra cabeza cuando hay veces que las cosas solamente por ser, por existir y por haber pasado tienen validez. Y creo que esto en particular, o sea, a mí me da igual si nos ve una persona, si nos ven 100 o lo que sea, estaría más chido que nos vieran más personas porque siento que este tipo de conversaciones como que te hacen rascar el cerebro y decir como, pues no lo había pensado, ¿no? Y elevarte de alguna manera, ¿no? Eh, pero justo creo que para nada es el objetivo de nada, o sea, porque siempre tenemos que ponerle como un valor numérico, monetario a las cosas, como que eso me frustra muchísimo. Entonces, o sea, también por eso a mí me gusta tanto este material que hacemos, porque es meternos a cosas que normalmente no salen en discusiones, bueno, no sé si tú sí, pero, o sea, como que normalmente no salen este tipo de discusiones, justo en la primaria, en la secundaria, te enseñan las cosas más básicas cuando y son súper importantes para entender todo esto, ¿no? 100%. Pero lo que realmente mueve, yo creo que es cuando ya lo empiezas a criticar, cuando lo empiezas a ver más en tu cabeza, cuando lo entiendes lo básico y lo puedes aplicar y conectar entre cosas, porque no es como que cada filósofo nació y súper descontextualizado escribió lo que escribió, aprendió de otros y fueron abonando como todo este conocimiento. Entonces, creo que esto es parte de eso mismo, de ir agregando hacia esta bola de conocimiento que quién sabe para qué sirva, o sea, ¿de qué sirve la humanidad? O sea, ¿de qué sirve nuestra existencia? ¿De qué sirve toda esta evolución que estamos teniendo? Pues realmente no sé, y yo siento que nadie sabe, ¿no? Pero mientras estamos aquí, qué es lo que hacemos con lo que sabemos, ¿no? Y, y ya, entonces, pues sí, ese era un rant y muy específico a tu amigo que te dijo eso de estas transmisiones. Y yo se puso un poco personal, perdón, pero sí. Bien, bien, bien. Sí, o sea, y realmente con la doxa siempre dijimos que no sabíamos qué estábamos haciendo, pero pues claro, es que nadie realmente sabe qué está haciendo, eso es muy lacaniano, Claro, claro, como de psicoanálisis, o sea, realmente no sabes qué estás haciendo aquí, ¿no? Pero, y eso es profundamente filosófico, ¿no? Eh, entonces, bueno, si quieren ya para ir haciendo los últimos acotes de hoy, hablaba, por ejemplo, hay una parte que no tengo y no quisiera ahorita perder tiempo buscándola, pero me parecía muy buenísima, que marca como unas paradojas, ¿no? De como, si hay un gran Estado, pues la gente va a ser bien pasiva, ¿no? Si el Estado es bien tirano, pues la gente va a ser bien combativa. O sea, como, como un poco de entender el Tao, que no habría una armonía, o sea, como que eso es súper avanzado, eso es pensamiento paradójico. O sea, no hay un punto óptimo de las cosas, que también eso que decía Monse hoy al inicio, el anarquismo como proceso y no como final, porque claro, quien lo ve como el final ya es la sociedad así, el reino de los cielos en la tierra, ¿no? O sea, todo el mundo así bailando de la mano. Y creo que eso fue un punto de resquebraje de la propia contracultura hippie, ¿no? Que ya cuando los hippies ya se hacían sus comunidades y ya estaban así juntos, pues veían que nadie limpiaba, ¿no? O que
o que pues alguien tenía que poner orden, que nadie mandaba, o que pues nadie trabajaba, entonces pues luego se les acababan las cosas, pero pues cómo yo te voy a decir, cómo te voy a reclamar, y entonces en el afán de no verse autoritarios, pues terminaban colapsándose, ¿no? Entonces, creo que acá lo que sí deja ver es más bien la paradoja, ¿no? O sea, no hay un punto óptimo. Si es un gran gobierno, pues la gente va a ser, o sea, puede ser como muy, ¿no? Como pues muy adoctrinada, ¿no? O sea, ese podría ser como un riesgo, ¿no? Si es un muy mal gobierno, pues la gente va a ser como mucho más pensante, ¿no? O sea, puede ser, pues, ¿no? O sea, como que no es que se siga, pues, pero sí marcaba estas paradojas como en 6, 7 puntos, que me parecía muy bueno y un poco, pues yo me quedaría con eso. Eh, Creo que la gran paradoja que mencionaba acá también que puse es como un gobierno que no gobierna, ¿no? ¿Vieron? Porque la de los zapatistas es que el gobierno, el pueblo manda y el gobierno obedece, pero acá está mucho más avanzada. O sea, un gobierno que no gobierna, ¿no? Esa creo que podría ser una gran formulación, ¿no? O sea, como, como que, como que un gobierno que no necesita usarse porque la gente, los locales, la comunidad, el pueblo, sabe hacer todo. Entonces realmente el gobierno no necesitas despertarlo, ¿no? Y es como que lo guardas en la caja de, ¿no? Como de Poseidón y ya no lo destapas, ¿no? Porque ya ahí ya se quedó dormido porque pues, la gente ya no lo necesita. Un gobierno sin gobierno. Y también me quedaba mucho esto como de la realización personal universal, ¿no? Que los taoístas dicen, los occidentales les encanta la realización personal, ¿no? Que eso, fíjense, eso está muy en el discurso de la psicología, del académica, ¿no? O sea, como, no, para tu realización personal, incluso yo lo he oído cuando he dado talleres de género, que he estado en el rollo de género, también he escuchado este rollo de la realización personal y que obviamente está en todo el occidente, pues, o sea, que si ya lo vamos desmenuzando, pues la realización personal es algo bastante también producido, ¿no? O sea, porque tú, pues cuando dices realización personal, piensas que es algo bien tuyo, bien reflexionado, ¿no? O sea, tus más altos valores, pero pues, realmente la realización personal, pues es tener un trabajo, estar pagando una casa, un carro o algo así, ¿no? Pues tener una pareja pues, que más o menos te dé algo, y ya si puedes pues, tener los hijos, pues ya también con los hijos, y como pues, los fines de semana irte a bloquear de tu semana porque pues, realmente ni te gusta tanto tu vida, entonces te vas de viaje a otros lugares, pero solo para evadir como, o te vas a distraerte a otros lados, a perderte, no sé, en una alienación. Entonces, bueno, pues esa es la realización personal, porque si tú dices la realización personal taoísta o bien anarquista, no, pues no tengo casa, vivo en una choza que yo hice pues en la montaña, tengo mi huerta, hablo con bien poca gente, no tengo internet, no uso redes sociales, solo me la paso yo meditando, ayudando a la comunidad, no sé qué. Pues muchos de la universidad te dirían, no, este güey no está realizado, es un indigente, ¿no? O sea, vean, chavos, cómo esas personas son mediocres, ¿no? O sea, vean cómo está bien mediocre. Entonces, o sea, también ese rollo de la realización personal, pero es interesante porque, como decía bien Monse, este texto ataca el individualismo y entonces autor dice, sí, pues los taoístas hablan de la realización personal universal, en donde realmente no es individual. O sea, la realización universal sería que, digamos, la comunidad, o por ejemplo, lo que dijimos aquí alguna vez, eliminar el hambre de la humanidad. Esa es una realización universal, por ejemplo. ¿Sí? O sea, ese ahí ya dices, bueno, ya una vez que toda la gente pueda comer 2 veces al día, ¿no? Pues ya puedes decir, bueno, ya están realizados porque están comiendo, ¿no? Ahora, una persona con dinero que cree que comer es un fast food, que es súper, ¿no? O sea, como que también están esas paradojas, ¿no? O sea, de que pues, realmente está comiendo esa persona,
puede estar en un restaurante caro, puede estar gastando mucha plata, pero la comida, ¿realmente esa persona está comiendo? ¿No? Entonces, esa de la realización personal, de la realización universal, como estas universales comunitarias, me parece muy interesante, Monse, no sé cómo lo ves. Creo que lo explicaste perfecto. O sea, eso de dejar el gobierno como en una cajita me parece igual increíble. Se me hace un concepto padrísimo. O sea, ojalá. Pero justo, o sea, lo que me gusta, y regresando como al término de pasividad, es, o sea, justo lo dejas ahí, pero porque tú activamente estás haciendo lo que te toca cuando debe de ser, ¿no? O sea, no es como que el gobierno ya nada más está ahí estático y va a funcionar por la eternidad. Va a funcionar por la eternidad porque las personas alrededor de eso hacen que esté funcionando porque saben qué es lo que les toca y entonces lo pueden dejar de forma pasiva, ¿no? Entonces, como que eso se me hace como justo muy revolucionario. Y esta realización personal, o sea, también se me hace como, wow, o sea, sí me vuela también la cabeza como, y es que, o sea, otra vez estamos súper envenenados con esta idea de justo todo lo propio, ¿no? Y de nada más ir a terapia y leer unos cuantos libros y ya sentir que ya te realizaste. Pero justamente es cómo convives con el otro, cómo te esmeras en construir o una comunidad realmente que se eleve entre todos, ¿no? Entonces, ay, no sé, como que sí me deja pensando mucho eso en, en realmente qué es esa realización personal universal, ¿no? Y cómo dejar ese ego atrás, no sé. Pero sí, pero me gustó mucho cómo lo dijiste, ya creo que ya no tengo más que aportar. Vale, vale, vale. Entonces, ¿quieres que lo terminemos por aquí por hoy y nos vemos la próxima? Me parece espectacular. Ah, y nada más, o sea, bueno, decir una Sí, última venga, cosa. venga. O sea, justo dice en algún momento, o sea, de esta realización personal que también sí hace como esa unión entre el taoísmo y el anarquismo, de que los dos lo ven como libertad, ¿no? Libertad, pero en como distintas, como perspectivas, termina con algo que a mí me encantó, que es justamente la libertad, pero a partir de una vena que es lo más importante, que es lo común, ¿no? Entonces, recordar siempre eso me parece como fundamental. O sea, justo la crisis nos puede llegar a uno y nos va a terminar afectando a alguien propio, pero de todas formas terminamos viviéndolo todos en comunidad, ¿no? En lo común. Entonces, como que recordar eso se me hace súper poderoso. Y lo que dices, ¿no? O sea, sí hay un buen de iniciativas en la Ciudad de México, y en todo el mundo, que ya se están preparando para esto. Entonces, pues irnos acercando como a nuevos conocimientos, a nuevos entendimientos, y también como que no estar cerrados porque este mismo hombre lo dice, ¿no? O sea, los anarquistas, y tú también lo dijiste hace rato, los anarquistas que no les guste lo que estamos diciendo se van a enojar y van a quitarla y no sé qué, pero también hay que estar dispuestos a como romper todos los paradigmas que tenemos y enfrentarnos a críticas, críticas propias, ¿no? De todo lo que creemos. Y creo que ahí es también realmente otra vez hablar de una realización universal es también algo que en alguna transmisión dijiste, convivir en el conflicto, ¿no? Eso sería como realmente como lo revolucionario. No pensar todos de la misma manera, sino aprender a convivirnos en el conflicto y en las discordias. Como que, y eso creo que lo dice muy bien aquí. Y ya, eso sería como mi aportación final. Ya, súper. Bueno, yo ahí también para que no se me quede lo de la inacción, ¿no? Que es esto de la pasividad, ¿no? Que sería la formulación política que me pareció buena, la inacción, que es esto, ¿no? O sea, el no ser reaccionario, reactivo en múltiples niveles, que puede ser, como dijimos, desde lo familiar hasta ya lo propiamente el reaccionario político. Y lo que dijo Monse, solo para repasarlo, ¿no? O sea, los 4 puntos de lo que consideraría el anarquismo y a partir de ahí es el match. Y creo que pues es bueno como tenerlo, que Monse ya lo dijo, pero bueno, que el buscar la libertad, el rechazar la coerción
una sociedad natural, que eso es como todo lo que ya dijimos, y pasar lo ideal a lo real, ¿no? O sea, como la practicidad, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, buscar la libertad, rechazar la coerción, intentar ser lo más orgánicos, que ese es el término de ahora, que de hecho podríamos hacer una transmisión Orgánico. como de los orgánicos, como de sociedad orgánica, ¿no? Ahora de la comida, pues, orgánica, los orgánicos, todo este mundo, digamos, pues, de la huerta, ¿no? O sea, como de volver a la huerta, no sé qué. Bueno, la sociedad orgánica y el pragmatismo, ¿no? Que sigue saliendo ahí. Entonces, bueno, esos puntos nada más para terminar y, pues, bueno, si no hay más, Monse, pues lo dejamos aquí, ¿cómo ves? Me parece espectacular. Súper. Pues Bueno, bueno, le mandamos un gran abrazo a Monse. Muchísimas gracias de nuevo, Monse. Y pues seguimos ahí, ¿vale? Chao, chao. súper. Bye. A ver, vamos a...